Patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios escribió. Mas si osare un extraño enemigo profanar con sus plantas tu suelo, piensa, patria querida, que el cielo un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios. Gracias por acompañarme. Voy a seguir el esquema sugerido por el ITEPAL para la presentación. Vamos adelante, Nancy. Las motivaciones que me llevaron a la elección de este tema son propiamente tres. Una tiene que ver con la lectura del libro Carne de la Iglesia, Carne de Cristo de Pilar, donde se nos propone que los bautizados, los órganos eclesiales, tenemos que ser conscientes de ser injertos en un cuerpo que es el de Cristo, pero también a la vez ser injertos en una sociedad que es magullada, que es adolorida por los mismos embates de la vida, por nuestra misma condición. Una segunda motivación tiene que ver con el documento de Aparecida, con estos dos llamados: un llamado a la comunión orgánica y a la solidaridad eclesial, y un llamado a tener una pastoral que sea decididamente misionera. Y una tercera motivación tiene que ver con la llamada del Papa Francisco en el Evangelii Gaudium 49 a instalarnos en las periferias existenciales. ¿Y por qué estas tres motivaciones me mueven en el tema de movimientos? Porque mi vocación nació en un movimiento, Pascuas Juveniles, y mis mejores experiencias como sacerdote fueron dentro de un movimiento de adolescentes y un movimiento de pastoral juvenil. Y me mueven estas tres motivaciones porque creo que los movimientos eclesiales tienen que llegar a ser órganos que regeneren el tejido social. Los movimientos tienen que ser llamados a la reconciliación y la paz tan necesaria para nuestros pueblos, y los movimientos eclesiales tienen que superar a veces su estructura de autorreferencia que tienen. Esas son las motivaciones. Adelante, Nancy. Yo encontré dos dificultades que tienen que ver propiamente en la búsqueda académica. La primera fue que la mayoría de la literatura está basada siempre en el binomio de carisma-institución, y pareciera que el discernimiento de los movimientos siempre, o en la mayoría de los casos, se hace desde este carisma, este binomio carisma-institución. Y otra dificultad que tuve fue también la poca literatura, la poca reflexión sobre los movimientos desde la teología latinoamericana. El documento de Aparecida es el primer documento que propiamente los ubica. Los anteriores documentos los mencionan, pero no les dan un lugar ni una reflexión propia, y también esa fue una pequeña dificultad. Los logros, bueno, fue poder actualizar la comprensión antes de los movimientos de la comunión orgánica, porque si no comprendemos la comunión orgánica no podemos darles una ubicación a los movimientos. Otro logro fue poder hacer una valoración crítica y positiva en el trabajo. No hay ninguna defensa, pero tampoco hay ningún ataque a los movimientos eclesiales, sino buscar su ubicación, buscar su ser y su identidad. Propiamente la tesis no pretende ser una defensa, sino pretende ser más que nada un develamiento de quiénes son los movimientos. Y otro logro en el caminar fue propiamente descubrir que están llamados a la conversión pastoral. Esta etapa de la historia hace que se necesite actualizar a los movimientos en la renovación misionera, en la conversión pastoral, para superar modelos que pueden ser intransigentes, pueden ser caducos, pueden ser sectarios. Entonces, esas fueron las dificultades y los logros que encontré en el camino. Adelante. El problema, en la propia experiencia y en el discernir de la tesis, encontré que hay una gran diversidad de acciones carismáticas, catequéticas, pastorales, misioneras, que son llevadas adelante por los movimientos en la mayoría de las iglesias locales. Pero a la vez encontré
que estas acciones carismáticas a veces hacen parte de un fenómeno que grita y que exige un discernimiento teológico pastoral. Movimientos que generan encuentros sin conversión. Y a veces pareciera que es una repetición de encuentros, sí, con mucho sentido carismático, muchos de ellos, con mucho sentido de pertenencia eclesial, con mucha riqueza simbólica, litúrgica, pero que a veces no generan la conversión y el discipulado misionero. Encontré como problema que también hay pocos movimientos que hacen la promoción social, la formación a la conciencia solidaria, pocos movimientos gestan cultura, pocos movimientos gestan política acorde al Evangelio. Muchos movimientos se van hacia un restauracionismo o un conservadurismo que el mismo Papa Francisco, en el diálogo con el Comité del CELAM en Río, denunció. No a los conservadurismos, no al restauracionismo en los movimientos ni en las iglesias. Y también, de manera positiva, un fenómeno de que muchas pastorales diversificadas, dígase juvenil, dígase familiar, muchas pastorales toman la figura o toman el quehacer de los movimientos y es lo que la sustenta. Y es lo que desarrolla en las iglesias locales muchas veces la pastoral, los movimientos. Y también en todas nuestras diócesis hay movimientos que permanecen y que perviven y que perseveran, a veces con una tradición muy arraigada, pero siempre gestando formas estables, siempre pareciera que pasan los embates eclesiales y muchos movimientos perviven. Y también ahí uno se pregunta, estos movimientos, ¿qué tienen que perviven al tiempo, perviven a los cambios de época? Adelante, Nancy. Y de esta problemática y de la motivación de Aparecida, pues surgió esta pregunta: ¿cuáles son los elementos? ¿Cuáles son los criterios pastorales que pueden hacer posible, en primer lugar, un discernimiento de los movimientos eclesiales? ¿Para qué? Para revitalizarlos misionalmente. ¿Desde dónde? Desde la comunión orgánica, es decir, desde el ser propio de la iglesia, ser comunidad. Entonces, esa fue la pregunta de fondo que llevó a buscar hacer toda esta investigación en la tesis. Los objetivos que perseguí, un objetivo general, pues propiamente tiene que ver con la pregunta. Si estoy buscando los elementos, bueno, mi objetivo es presentar los elementos, los criterios teológicos pastorales de discernimiento para la revitalización misionera de los movimientos eclesiales, desde la comunión orgánica de las iglesias locales. Y puse 3 objetivos específicos que tienen que ver también con la metodología a seguir. Un objetivo era valorar críticamente los movimientos, su identidad, su función y ver su implicación en el contexto de la iglesia latinoamericana. Un segundo objetivo fue establecer cuáles serían los elementos teológicos pastorales que emanan del principio de comunión y que hacen que se tenga un estatuto de comunión, sea trinitaria, sea neumatológica, para comprender la iglesia como un cuerpo de Cristo, y esto con la iluminación pues, del Corpus Paulino. Y el tercer objetivo fue propiamente ya aportar algunos criterios teológico-pastorales con el fin de vitalizar su función evangelizadora. Adelante. La metodología, junto con el asesor y pues inspirados también por Aparecida, elegimos este método: ver, juzgar, actuar. Un ver crítico, un ver que nos permitiera una valoración crítica, un ver que nos hiciera descubrir cuál ha sido el devenir histórico de los movimientos en el interno de la iglesia, para reconocerlos como fenómenos. Son tan variados los movimientos que es complicado estudiarlos, pero entonces hicimos este ver crítico precisamente para hacer un reconocimiento de ellos como fenómenos y poder acercarnos a ellos, y también hacer una valoración crítica de los movimientos y ver cuál es su cultura, cuál es su reto en una cultura de muerte y deshumanización. Después de este ver, quisimos también entrar a un juzgar, a una fundamentación, a una comprensión del principio básico de comunión, ver los elementos teológicos que de ella emanan para establecer su ser y su identidad, y reconocer los movimientos son expresión de la comunión orgánica. Y el final de la metodología es hacer el aporte, una proyección creativa, no solamente
un actuar pastoral, sino un actuar que tenga precisamente un contenido teológico pastoral que sitúe la llamada de Aparecida, la conversión pastoral y la renovación misionera. Esa fue la metodología. Vamos a la síntesis del contenido. Primero, precisar que los movimientos pues propiamente no admiten una definición, son tan variados, son un fenómeno cambiante que no admiten definición, mas sin embargo sí vamos a encontrar siempre una descripción de los mismos. Y podemos decir que los movimientos eclesiales precisan un carisma que produce una experiencia de fe. Siempre esa experiencia de fe ejerce atracción y suscita pertenencia, suscita una identidad eclesial para el bautizado. Genera siempre un continuo proceso de configuración, los movimientos siempre están en configuración y están a la base de desarrollo y renovación de la comunidad. El documento de Ratzinger de 1999, la ubicación teológica de los movimientos eclesiales, nos precisa este fenómeno y nos pone las diversas etapas que lo ratifican. Adelante, Nancy. Yo quise en este primer capítulo, en primer lugar, hacer una descripción histórica, ver cómo la presencia del Espíritu Santo, ver cómo la presencia del llamado a la comunión ha estado desde el inicio de la Iglesia. Cuando la Iglesia busca acomodarse en el mundo, surgen movimientos. Cuando la Iglesia deja de anunciar el Evangelio para anunciarse a sí misma, surgen movimientos. Cuando la Iglesia vive los embates del mundo de la cultura de muerte, surgen movimientos. Y hay una serie de momentos históricos, yo aquí lo resumo en estos 5. Primero, el monacato misionero, el gran llamado a no ser parte del reino, sino vivir la vida en el Espíritu. Después, el movimiento de reforma, una iglesia que se está organizando casi como un estado, una iglesia que está casi surgiendo como un imperio y que de repente hay un movimiento de reforma que la vuelve a situar y que hace que surja una iglesia constituida en sí misma para el servicio del Evangelio. Después los grandes movimientos del siglo XIX y del siglo XX, con la llegada también de la sociología, con la llegada también de las ciencias sociales, que también dieron un cambio mucho en la mentalidad eclesial. Y los nuevos movimientos y comunidades eclesiales que con el Papa Juan Pablo II adquirieron una dimensión de identidad muy propia. En el primer capítulo también veo el contexto eclesial latinoamericano. Primero, la llegada de la Iglesia Europea a América, que fue la llegada de una iglesia que ya estaba consolidada, una iglesia que era institucionalmente constituida y que llega a establecerse en un territorio nuevo, Latinoamérica. Y a pesar de que llega una iglesia constituida institucionalmente, surge un movimiento profético. Aquí recordamos los grandes misioneros que supieron dar dignidad, promoción social, libertad, precisamente a la nueva realidad de las comunidades. También reconocer, esto es algo muy novedoso de la tesis, reconocer el movimiento de comunión y colegialidad episcopal latinoamericana. La Iglesia latinoamericana siempre ha tenido rasgos de comunión y de colegialidad episcopal, siendo desde Río de Janeiro en 1955 ya consolidándose este carisma. También una parte breve, no muy desarrollada, pero importante, recordar que también llega a América Latina el pentecostalismo protestante, llega a América Latina para también restauracionismos conservadores y que también van a amedrentar nuestra iglesia. Y también muy importante reconocer que nuestra iglesia tiene un movimiento teológico pastoral de reflexión y de discernimiento que llegó a una opción metodológica propia, el método Ver, Pensar, Actuar, llegó a una pastoral propia, que fueron las opciones preferenciales, y también América Latina tuvo un movimiento propio con la generación de las comunidades eclesiales de base. Entonces, hay un reconocimiento de cuáles han sido los movimientos eclesiales en América Latina. Y en el primer capítulo terminamos también reconociendo que hay unas contravías y unos contramovimientos. La cultura de muerte y deshumanización. Tan solo en México el 8% no tiene empleo, tan solo en México el 59% tiene un empleo informal, el 48% de los mexicanos somos consumidores de alcohol,
Tan solo en la península de Yucatán se generan 30,000 millones de dólares de prostitución y el 30% son generados por prostitución infantil. Y esto pues no podemos ignorarlo en la iglesia, y esto no puede ser ajeno a los movimientos. Y bueno, en la tesis ponemos más datos para también confrontar qué sucede que no surgen movimientos de impacto social, qué sucede que no surgen movimientos que tengan un gran impacto en la cultura, en el cambio de cultura. Entonces también por eso ponemos esa contraria. También reconocemos que hay una contraria que es natural, que los movimientos generan una tensión eclesial. El autor Álvarez va a decir que siempre son nuevas realidades. Versosa y Casa Lorraine siempre van a decir que los movimientos son como un anhelo de la vida mística, son como un anhelo del ideal monástico, de la vida apostólica primitiva. Entonces siempre van a generar una tensión eclesial, y ahí es donde entra ahora sí ese binomio de carisma-institución que se precisa mucho en la literatura. Y también terminamos viendo en el primer capítulo estas dinámicas internas que tienen los movimientos y los riesgos de perder su sentido. Movimientos que pueden terminar siendo catolicismos ilustrados, grupos elite, movimientos que pueden maximizar su carisma o institucionalizar el carisma, movimientos que pueden tomar la figura clerical y hacer un laicado clericalista. Entonces también aquí hablamos de esos riesgos. Aquí está muy inspirado también porque el Papa Francisco ha denunciado mucho esas posturas de los movimientos y de la iglesia. En el segundo capítulo, adelante Nancy, por favor. En el segundo capítulo vamos propiamente ahora sí al elemento básico, al principio eclesial de la comunión orgánica. Ese llamado, esa muestra de la iglesia como cuerpo de Cristo, conformado por muchos órganos que se necesitan entre sí, esa diversidad que tiene valor en la unidad del Espíritu del resucitado que nos da San Pablo en 1 Corintios 12, pues queda manifestado en este apartado, en el principio básico eclesial, que es la comunión orgánica. Aquí diremos que el capítulo pretende recordarnos que los valores del reino, la vida del evangelio, solamente tienen razón cuando se viven en la comunión. Y también en este otro capítulo va entrando esos elementos que hacen posible la comunión orgánica, que son la carismaticidad, la institucionalidad y la comunitariedad. Aquí se reconoce que la iglesia está conformada por órganos que tienen un carisma, un don, que ejercen un ministerio, que tienen un servicio particular. Y estos carismas hacen que cada ente, cada persona, cada grupo, cada movimiento tenga una función específica en la iglesia. Y esta función específica es dada por el Espíritu. Y ese carisma se centra, se desarrolla en una institucionalidad. Aquí retomamos mucho el aporte de Pieninot, que dice: la iglesia es histórica, la iglesia tiene extensión, la iglesia tiene finalidades, la iglesia tiene formas, la iglesia tiene actividades propias, la iglesia es una institución configurada, es un ente configurado en tiempo y espacio. Y entonces ese carisma entra en esta institucionalidad. Y agregamos un término que es distinto un poco a la comunión orgánica, que es la comunitariedad. Y la comunitariedad es esa inserción, esa generación de comunión que cada ente va dando a la iglesia, que cada órgano va dando a la iglesia. La célula va componiendo un tejido, el tejido va componiendo un órgano y el órgano va componiendo un cuerpo. Entonces hay una comunitariedad, hay un enlace, hay un cuerpo que tiene una comunión, pero hay una serie de órganos que tienen una comunitariedad, un movimiento interno propio dentro de un gran movimiento global que es el cuerpo. Y terminamos el segundo capítulo hablando entonces sí, los movimientos, cómo se implican en estos elementos. Y entonces en la carismaticidad vemos que los movimientos tienen una originalidad evangélica. Los movimientos están llamados a mantener la atención del evangelio, a manifestar el movimiento original de Jesús, a develar un aspecto concreto que la comunidad está olvidando o que la comunidad necesita. Entonces la carismaticidad es esa originalidad evangélica que el carisma le da a cada movimiento. La institucionalidad, los movimientos tienen una carga profética. Los movimientos
siempre develan y comunican la naturaleza eclesial. Los movimientos tienen que también develar la naturaleza carismática y siempre proponen, renuevan o desarrollan la comunidad. Entonces ahí desarrollan este rol profético de institucionalidad. Y la comunitariedad se vuelve también como el carisma receptor. El movimiento tiene un dinamismo en sí mismo para generar comunión. Y ellos mismos viven la comunión. El carisma no es el fin. El rol profético no es el fin. Solamente son los medios para que esta comunitariedad genere una comunión orgánica de un cuerpo con el que interactúan. Adelante, Nancy. El tercer capítulo es propiamente hacer algunos aportes, y para estos aportes partimos diciendo que todo movimiento, toda iglesia local, toda comunidad debe tener la capacidad del discernimiento. Si la iglesia no tiene la capacidad de discernimiento, si la iglesia no tiene esta actitud y esta necesidad de discernirse, entonces es donde sobrevienen movimientos caducos, intransigentes. Y aquí recordemos que debe haber siempre una actitud de forjar la inteligencia y de forjar la mentalidad cristiana. Los movimientos, las iglesias locales están llamados a estar en una continua revisión, por así decirlo, y debe ser una actitud, no solamente una evaluación, sino un discernimiento constante que genere inteligencia y mentalidad cristiana. Y también hay la necesidad, a mí me agrada mucho lo que dice Vives, no podemos olvidar que componemos la iglesia seres que tenemos dinamismos psicológicos y que pueden llegar a ser patológicos, y que un solo bautizado con síntomas patológicos puede enfermar todo un grupo y puede enfermar todo un movimiento y puede devastar toda una iglesia. Y Vives dice mucho, hay una necesidad de reconocernos psicológicamente dinámicos, de reconocernos históricamente cambiantes, de reconocernos en relaciones que cambian, reconocernos que ocupamos espacio, extensión, tenemos cuerpo. Entonces hay una necesidad de estarnos viendo, analizando, de estarnos discerniendo. Y se propone que los movimientos eclesiales, la iglesia local, siempre recuerden vivencia evangélica, referencia a Jesús de Nazaret y al reino, siempre una perspectiva vocacional, siempre la personalización de la fe, siempre la práctica de la caridad y el acompañamiento, y por supuesto, siempre el discernimiento como signo de discernimiento. En la tesis aparecen en conexión. Organicidad. Tenemos que discernir que los movimientos sean órganos y que tengan esta organicidad. En primer lugar, que los movimientos asuman la virtud y la responsabilidad de la comunión, que es una expresión del documento de Aparecida. Que los movimientos eclesiales generen espiritualidad, generen formación y generen itinerarios discipularios misioneros, que también es un llamado de Aparecida y una necesidad eclesial. Y en tercer lugar, que los movimientos tengan este carácter de ser órganos que curan, que sanan un cuerpo magullado, es decir, movimientos a los que les surja la compasión, la misericordia, la solidaridad. Y ese sería un discernimiento de cómo es el carácter de los movimientos para poder discernirlos. Un segundo criterio sería la misionalidad, que sería el carácter propio y el criterio de discernimiento de su quehacer. En esto, pues los movimientos están llamados a hacer de la misión una globalización de la solidaridad. La iglesia está llamada a eso. La iglesia está llamada a tener itinerarios no solamente evangelizadores con ese título, sino una evangelización que sea liberadora, que sea formativa, un proceso de itinerario que tenga proyección también para la realización del propio ser de las personas bautizadas. Y la misionalidad, sobre todo, que genere procesos evangelizadores, vivencias de la caridad, y que los movimientos aparezcan como una alternativa. Cuando la iglesia se meta al mundo, el movimiento tiene que ser una alternativa. Cuando la iglesia olvida su ser y quehacer, el movimiento tiene que ser una alternativa evangelizadora. Y esa también es la misión, el rol profético. Recordarle a la iglesia quién es y cuál es su labor. Adelante. Y concluyo
con estas tres provocaciones. En primer lugar, que los movimientos se sepan convocados. Son órganos con otros órganos. Por eso ahí está ese guioncito, convocados, es decir, llamados a la par con otros órganos. Históricamente llamados junto a otros órganos evangelizadores. ¿Para qué? Para el ejercicio de la caridad en la comunidad. Que los movimientos se sepan reconocidos, que la institucionalidad dé su lugar a los movimientos y que los movimientos sepan insertarse en esta institucionalidad. Es decir, que haya un conocimiento mutuo, que sean descubiertos, que sean integrados, que sean valorados, porque tienen un aporte original y definido para la comunidad. Y en tercer lugar, que la comunidad, la iglesia local y los movimientos que se insertan en ella también asuman esta corresponsabilidad, es decir, estos modelos alternativos para generar una cultura de vida, para generar humanización y para hacer posible la conversión personal, institucional y social, que sería el máximo signo de que realmente estamos evangelizando. Adelante. Y aquí pues yo pongo 4 perspectivas de aplicación del trabajo, que de hecho de alguna manera ya tuve la oportunidad en la diócesis de acercarme a los movimientos y compartirles. En primer lugar, hay que formar la conciencia de lo que dice Aparecida. Los movimientos son lugares de formación, no pueden olvidar esa parte, son lugares de formación discipular y de acción misionera. Hay que saber integrarlos a la iglesia local, hay que saber tomarlos, ya sea como formas tradicionales o como formas nuevas de evangelización, y reconocer que el Espíritu Santo pues los llama, porque hay una necesidad inherente a la comunidad. Aquí es muy importante que las diócesis tengan criterios bien definidos para la inserción de movimientos eclesiales. Se requiere que quien es la cabeza de una iglesia local tenga muy en claro qué pide, qué necesita su comunidad, para también saber valorar cuando un movimiento ingresa. En tercer lugar, pues discernir su impacto, su pertinencia en razón de los valores evangélicos. Muchas veces podemos valorar los movimientos por la cantidad de personas que mueven, muchas veces podemos valorar los movimientos por el activismo que tienen, pero lo más relevante no será la cantidad de adeptos ni el activismo que tengan, será los valores evangélicos que resalten y que develen en la comunidad pues, como reino de Dios. Y siempre, muy importante, hay que develar la originalidad, hay que develar su especificidad orgánica y misionera de ser y quehacer, porque al final la iglesia nació como un movimiento. El movimiento de Jesús nos hizo ser lo que somos. Entonces, estas son las perspectivas y las conclusiones de mi trabajo. Gracias por su atención.